Recording in progress. Pues nada, Carmen, todo tuyo cuando quieras. Pues bueno, si quieres, no sé si Pepa haces la introducción de nuestro... Sí, hacemos la alianza, sobre todo por los que están entrando ahora. Bienvenidas Alessandra, bienvenido Jean-Pierre. Unas breves instrucciones. Vamos a estar 1 hora presentando el webinar y los contenidos. Preferimos, si no tenéis ningún inconveniente en salir en la grabación, mantener la cámara encendida. Si no queréis salir en la grabación, pues dejar la cámara apagada. Sería interesante renombrarnos, sabéis, en la esquina superior derecha de vuestra pantalla de Zoom aparecen 3 puntitos y nos indicáis desde qué ciudad estáis conectados, ¿vale? Y así también nos ubicamos. Entonces, sería esto fundamentalmente. Y nada, si no queréis salir en la grabación o queréis que aparezca vuestra imagen, aunque realmente están apareciendo vuestras fotos, mantenemos cerrada la cámara. Pero nos gustaría que las cámaras estuviesen abiertas, si nos importa. Buenas tardes, Javier. Bienvenido. Si nos estás escuchando, por favor, renómbrate e indícanos la ciudad en la que estás. Y ahora ya sí, Carmen, te dejo, ¿vale? Vale. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ti. Buenas tardes. Compañeros, no sé si sois de Perú, como Fiorella, me parece que sí. Bienvenidos desde allá del otro lado del charco también. Como os decía Pepa, no sé si sería posible veros a través, o sea, que prendiésemos la cámara y nos pudiésemos ver. Yo creo que es algo como que nos crea como mucha más conexión y como mucha más cercanía. Pero bueno, lo dejamos a vuestro criterio, pero bueno, sí que nosotros propiciamos. Esto es otra cosa. Bienvenido. Gracias, Jean-Pierre. Gracias. Bueno, pues estamos aquí, si os parece empezamos. Muchísimas gracias por vuestra presencia y por estar aquí para compartir esta presentación del itinerario que vamos a contaros hoy, en el día de hoy. Se llama Activa la colaboración en tu organización. Lo que vamos a hacer es una pequeña presentación en la cual tendremos una serie de pequeñas paradas con la posibilidad de que hagamos unos movimientos de reflexión, porque esto es algo que desde Emergentes intentamos propiciar mucho. Esa parada, ese instante de detenernos y ver en dónde estamos y qué es lo que va sucediendo. Y sobre todo darle el sentido a lo que os proponemos, ¿sí? Entonces, en un primer momento os vamos a mostrar aquí unas pequeñas imágenes. Os invitamos a ver una pequeñita peli en estos instantes. Gracias, Pedro. Esta es una pequeña muestra de nuestro mundo actual, del mundo en el que estamos, en el que estamos instalados, donde vivimos. Y desde aquí os lanzamos estas pequeñas preguntas al aire, como digo, porque al final de la sesión tendremos un pequeño espacio también donde podremos compartir la visión que exponemos y también intercalarla con vuestra visión. Y desde aquí os decimos, ¿cómo gestionamos nuestro mundo actual? ¿Cómo actuaríais en estas situaciones que acabamos de trasladaros? Un instante, simplemente, con esas imágenes, ese planteamiento que ahora os lanzamos.
¿Cómo gestionamos todo esto? Y continuamos. Ahora sí, con esta entradilla, vamos a ver en el día de hoy, para llegar a lo que es la presentación de nuestro itinerario, una serie de cuestiones. Vamos a ver la importancia que tiene ese tránsito en el que estamos instaurados, que tiene que ver con esa manera de pensar que hemos tenido hasta este momento y cómo todo esto ahora ya se traslada a una cuestión de supervivencia. Y vamos a ver cómo ya el momento actual nos está pidiendo sí o sí un tránsito a un nuevo modelo de pensamiento más abarcativo, más interrelacional, que es el pensamiento sistémico. Vamos a ver cómo para abordar la complejidad va a ser indispensable ubicarnos en esta nueva manera de ver, de concebir, de interpretar y de relacionarnos. Vamos a ver también, y desde nuestro aporte, desde el aporte de emergentes, qué es esto de la transformación colaborativa y cómo poder hacer ese clic, ese cambio de mentalidad hacia una nueva visión desde lo colaborativo. Y ya llegados al cuarto punto, vamos realmente a presentaros lo que es el itinerario que tenemos previsto para hoy, que es el activa la colaboración en tu organización. ¿Sí? Este sería un poco el esquema de lo que vamos a ver. Os decíamos en un primer punto que hemos estado instaurados durante muchísimos años, allá desde la etapa de la modernidad y ya muy proveniente desde el pensamiento cartesiano, sobre todo promovido por Descartes, en un pensamiento o en una manera de concebir y de solucionar los problemas basados en estándares, en protocolos. Es un pensamiento como muy automatizado, que tiene una mirada como muy de acción, reacción, de inicio de respuesta, de causa-efecto. Y estamos viendo como todo este planteamiento que acabamos de ver en esas pequeñas imágenes que os hemos trasladado, esto comienza a tener ya pues poca sustancia y poca relevancia, porque resulta que este pensamiento del cual venimos y que traemos arrastrando tiene unos tintes de automatismo, de individualidad, es unívoco, es solamente un pensamiento que atisba una única respuesta, pues todo esto ya no va a tener como mucha cabida en lo que estamos, ¿no? Este mundo complejo en el que estamos tiene una serie de causas que son multifactoriales, multigeneracionales, multiculturales, que están en perpetua interrelación, y todo esto de donde venimos está pues ya cobrando, pues está en sus últimos atisbos ya de tener relevancia. Así que vamos al siguiente punto, que es lo que os queríamos trasladar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Carmen. Pues me meto yo un poquito. En todo esto que hemos visto al principio, lo que quizás cobra gran relevancia cada vez mayor es entender el contexto, saber un poco dónde estamos, porque el mundo se está moviendo con una rapidez vertiginosa, ¿no? Y bueno, veremos cómo un poco nuestra asignatura actual es pasar de esa forma de pensar lineal que tenemos que seguir utilizando en según y qué ocasiones, empezar a tratar de entender lo que es el pensamiento sistémico, ¿no? Para que podamos abordar todos estos grados de complejidad. Hay una pequeña herramienta, un framework que llaman, que es el Cinefin, que en galés quiere decir hábitat y que por lo visto se dice algo así como Canavan o no sé qué en galés, pero lo dejamos en Cinefin o en hábitat. Y bueno, pues es una propuesta de principios de este siglo, del año 99, donde lo que plantea David Snowden es que si no identificamos correctamente los dominios donde estamos trabajando, va a ser muy difícil que podamos responder de una manera eficiente, de una manera, por decirlo de una manera ordenada, ¿no? Entonces, él propone una tipificación, una categorización de 5 grandes dominios, que ahora veremos un poquito, donde tenemos que investigar bien en una organización, en un proyecto, en un proceso, en una tarea, identificar en qué contexto estamos, ¿no? Vamos a focalizarnos un poco en el contexto. Y este contexto que plantea David Snowden, bueno, pues en realidad lo único que nos hace ver, o las grandes cosas que nos hace ver es, por ejemplo, él dice que tenemos como 5 grandes dominios. El dominio de lo obvio, en el que las cosas son como muy evidentes, donde las relaciones de causa y efecto están siempre presentes, el pensamiento lineal se maneja de una manera muy, muy ágil y muy fluida.
Y entonces es lo que plantea que una vez que identifiquemos que estamos en un contexto donde los procesos son simples, vemos que puede haber una respuesta única, lo que plantea es que hay una estrategia que es primero sentir, percibir, entender este contexto. A partir de ahí, en la medida que es algo en general es conocido, categorizar esto de qué tipo es y sobre ello hacer una respuesta, ¿no? Un semáforo, un procedimiento administrativo concreto, entran dentro de esta categoría de, si quieres, de lo obvio, de lo simple, ¿no? Una vez que vamos complicando por la razón que sea, y fijaros que el nivel de complicación, hemos puesto el ejemplo de un avión como un nivel de complicación máxima, pero es un nivel de complicación básica donde sí que es verdad que en este caso hay múltiples causas y múltiples efectos, no hay una única solución, hay diversidad de soluciones normalmente, pero es verdad que sí que hay una especie de diversidad consensuada, es decir, es una disciplina donde una serie de expertos son capaces de moverse en ella, por ejemplo, la aeronáutica, de forma que siempre hay soluciones concretas y siempre podemos llegar al punto donde queremos estar, ¿no? Entonces, en este caso, la propuesta que hace es primero sentir, percibir, después analizar y a partir de aquí, desde el punto de vista de los expertos, responder. Es otra forma de hacer, ¿no? Si vamos subiendo un poquito y nos metemos ya en un terreno de una mayor complejidad, ¿cómo definimos la complejidad? La definimos como que tenemos un conjunto multifactorial de causas, pero además de que sea multifactorial y donde ya empieza a ser muy difícil entender cómo se interrelacionan causas y efectos, o si primero la causa, después el efecto, o todo ello es realmente confundido, lo que quizá define a la complejidad es que no hay una diversidad consensuada. Es decir, no todo el mundo está de acuerdo cómo hay que funcionar o cómo hay que trabajar en ese contexto complejo, ¿no? Y ponemos, que llama un poco la atención, y dices, pues en lo que es la familia como un contexto complejo donde efectivamente no hay una solución ante las diferentes situaciones y aspectos que vive un contexto familiar, o como podría ser una organización, o como puede ser cualquier otro ámbito humano. No hay una solución concreta y, bueno, pues de alguna manera lo único que podemos es experimentar sobre ello. Y por eso un poco la idea es, en este caso, la actuación es primero probemos, experimentemos, a partir de aquí sintamos y percibamos qué está pasando y sobre ello podemos hacer algún tipo de respuesta, ¿no? Y el cuarto escenario, el cuarto dominio que propone Snowden es el del caos. Es decir, es un momento como podría ser la pandemia del COVID-19, donde lo único que nos queda en situaciones caóticas es primero actuar, porque lo que se busca de alguna manera es migrar a otro contexto, es decir, en el contexto caótico difícilmente podemos hacer nada. Entonces, por ejemplo, en un contexto caótico, una primera decisión es tomar una decisión de pensamiento simple, una norma, una regla. Entonces decimos, a partir de tal día se hace esto y no sabemos muy bien si esto funciona o no, pero vamos a trabajar un poco en esa línea, ¿no? Entonces, en los contextos de caos, son contextos que surgen de improviso, que no podemos planificarlos de pronto, de la noche a la mañana. No tienen solución en el sentido de que tienen una diversidad inabarcable de opciones. Están obviamente muy conectados y muy cerca de crisis y colapsos, y la única solución es improvisar y tratar de migrar a otro contexto, ¿no? Y luego define un quinto dominio que es el desordenado, que es el donde la gente no se pone de acuerdo donde estamos. Y es una zona peligrosa porque en función, como habéis visto, en cada uno de estos dominios se recomiendan prácticas diferentes. Claro, si cada uno piensa de una forma distinta, el contexto puede ser muy complejo. Lo que se recomienda cuando está en el contexto ordenado es intentar llevarlo a otro dominio, llevarlo a otro contexto de otro rango, ¿no? ¿Qué es lo que dibujamos con todo esto aquí? Pues un poco que hay, como se ve claramente, un mundo cartesiano, el mundo del pensamiento lineal, el pensamiento simple, que podría ser lo obvio y el complicado, en el que nos hemos movido tradicionalmente toda la vida, y que estamos cada vez más entrando en este terreno de lo complejo y lo caótico, donde estamos mucho menos acostumbrados a actuar. Y este es un poco lo que planteamos desde el punto de vista del contexto de tomar atención a esto. Y ya a partir de aquí... Gracias, Pedro. Al igual que hemos hecho anteriormente después de todas las imágenes, vamos de nuevo, digamos, a mantenernos en la pregunta, a meditarla, a reflexionar. Simplemente, ¿podemos seguir funcionando con los mismos esquemas mentales de toda la vida? ¿Cuán abiertos estamos al aprendizaje ante nuevas situaciones?
siguiendo, si queréis, queremos abrir o lanzar al vuelo también la siguiente pregunta y el siguiente cuestionamiento. Fijaos simplemente en esta imagen. ¿Somos conscientes? ¿Sabemos discriminar los contextos, los problemas en los que nos movemos, la envergadura de la complejidad que tenemos que resolver? Os pregunto, ¿vemos todos lo mismo? Esta imagen que evoca quizá la crisis actual de lo que ha sido el COVID o de lo que está siendo el COVID, ¿no? Podría ser una imagen significativa. Os pregunto, ¿qué veis vosotros en esta imagen? ¿Creéis que la realidad es una única y exclusiva realidad o la realidad tiene mucho que ver con lo que tenemos interiorizado, con nuestra manera de ver el mundo? Consecuentemente, nuestra manera de resolver las situaciones, ¿creéis que será la misma para todos? Simplemente también de nuevo, quedaos con esto. ¿Vemos todos lo mismo? Y si os parece, la retomamos después al final, ¿sí? Para ir haciendo el hilo conductor de lo que vamos intentando trasladaros a través de esta exposición de nuestra visión. Muchas gracias, Carmen. Pues retomo yo un poco. Lo que sí que vamos teniendo, yo creo que más o menos todos estaremos de acuerdo en que el mundo de lo obvio complicado en que nos hemos movido, más o menos lo gestionamos y lo manejamos razonablemente bien, pero cuando entramos ya en el mundo de lo complejo y no digamos ya de lo caótico, bueno, primero es bastante más difícil el poder actuar ahí, sobre todo estamos bastante menos acostumbrados, ¿no? Si os fijáis, pues un poco lo que nosotros proponemos es que ante este tipo de situaciones necesitamos una cierta parada de reflexión. No estamos acostumbrados a tener un automatismo sobre ello y es más, no debemos tener ningún automatismo sobre ello, sino que debemos de alguna forma establecer un punto de parada y dar un poco, tratar de comprender dónde estamos, tanto desde el punto de vista exterior, que lo hemos visto la necesidad de comprender el contexto exterior, y esta propuesta de Cinefin es una de las propuestas, podemos tener otros criterios, y luego ahora queríamos incardinarlo con otros dos aspectos, que sería ya también nuestra posición desde el punto de vista de nuestra perspectiva del mundo, de cómo de alguna forma estamos atendiendo las situaciones que nos llegan, y también del bagaje de la mochila que traemos nosotros para poder gestionar estos problemas, ¿no? Entonces vamos a ver un poco estos otros dos puntos. Y en relativo a la parte del bagaje, en relación a la parte del bagaje, bueno, yo creo que de esto más o menos sí que lo sabemos todos, las clásicas etapas de apertura al aprendizaje. Una de las cosas que se revelan ya como absolutamente cruciales es en qué medida como personas y como organizaciones estamos abiertos al aprendizaje, estamos abiertos constantemente a ir evolucionando, ¿no? Entonces, simplemente refrescar o recordar las 4 etapas que planteaba Rodwell. Pues como sabéis, el primer punto del aprendizaje es el no sé que no sé, es decir, el clásico niño pequeño que empieza a jugotear con un asunto, no sabe que no sabe y además se puede llevar algún susto porque depende del cacharro que esté haciendo, a lo mejor se le va a revelar, ¿no? Es decir, es un estado de incompetencia inconsciente, él no sabe que no sabe. Cuando ya empieza a tomar conciencia un crío o una persona, vamos a poner luego, si queréis, el ejemplo del conducir, cuando empezamos a conducir, lo primero que empezamos a tomar conciencia es de nuestra incompetencia, es decir, empezamos a manejar de una manera pues terriblemente ineficiente y bueno, empezamos a saber que no sabemos fundamentalmente, ¿no? A partir de ahí, una vez que vamos dedicando tiempo y trabajo a esto, pasamos al siguiente salto, que es el de la competencia consciente. Ahora sé que ya sé, pero todavía tengo que estar absolutamente pendiente de ello. Es decir, ya hemos aprendido a conducir, hemos aprobado tal y salimos los primeros días a la carretera. Entonces podemos hacer todo, pero tenemos que estar atentos permanentemente a todos los detalles, ¿no? O sea, somos competentes, pero siempre y cuando tengamos un nivel de conciencia encima de ello en cada momento, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando en el tiempo? Cuando vamos trabajando en todo este dominio, toda esta habilidad, pues llega un momento que adquirimos lo que se llama la competencia inconsciente. Es decir, que es que ni sabemos que sabemos, simplemente actuamos y respondemos y funcionamos en la medida de cada contexto, ¿no? Entonces, si este aspecto que estamos viendo ahora lo mezclamos, estos 3 aspectos los mezclamos,
nos queda una especie de propuesta que nosotros propugnamos de este estilo. Es decir, ¿cómo podemos navegar en esta nuestra realidad? Decimos nuestra realidad porque cada uno vemos nuestra propia realidad, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de poner el foco y desde una perspectiva sistémica de ver todos estos aspectos y tomar conciencia de qué está pasando en el exterior, ser conscientes de lo que pasa en el mundo en el que nos movemos, tomar conciencia interior de en cada cosa, entre cada cosa que hacemos, cuál es nuestro nivel de destreza, nuestro nivel de habilidad y, fundamental, tomar conciencia de nuestra actitud. Nuestra actitud, y como sabéis en muchos casos, de las dificultades puede ser simplemente de reacción, de no querer verlo y reacciono solamente cuando no me queda más remedio, me adapto pero de una manera un tanto forzada, o puede ser de respuesta, es decir, estoy siempre más en el ámbito de la innovación, ante cada aspecto voy a ver de qué manera saco fruto de toda esta situación, ¿no? Y bueno, pues un pequeño ejemplo para ver cómo aglutinamos estos tres aspectos es la conducción. Cuando nosotros estamos en un contexto exterior simple, una autovía bien señalizada, con poco tráfico, de día, sin problemas, pues bueno, en realidad cualquier nivel de destreza casi nos vale. En cuanto ya tengamos un poquito de competencia, aunque sea consciente tal, ya podemos un poquito funcionar, ¿no? Incluso con una cierta incompetencia consciente a lo mejor hasta podemos salir vivos, ¿no? Cuando la cosa se empieza a complicar y el escenario, por ejemplo, empieza a ser ya más complicado, en esa figura que veíamos antes de cinefilm, bueno, pues aquí está claro que ya no me vale con ser conscientemente incompetente. O soy un poquito competente o va a ser un problema de chapa y pintura, que decía Forges en su momento. Entonces, ese es otro paso. Si añadimos dificultad y resulta que lo que estamos es conduciendo en un contexto de niebla, en una carretera de doble sentido, casi anocheciendo o amaneciendo, a ello no nos vale más que tener verdaderamente una competencia. Consciente o inconsciente, pero necesitamos ya una competencia porque la dificultad, el escenario, el contexto es bastante complejo, ¿no? Y ya si nos vamos a un entorno de caos, una nevada bloquea, ya no se sabe si la carretera está helada, con nieve o no nieve, no nos vale más que una competencia inconsciente, porque van a suceder cosas en milésimas de segundos. Entonces, ¿dónde está también la cuestión de tomar esa conciencia? Pues si yo no tengo esa competencia inconsciente, quizá lo mejor que deba hacer lo que están haciendo esos coches, irte a un área de servicio y pararte. Porque posiblemente, si no, vas a tener alguna dificultad, algún problema, ¿no? Bueno, con esto espero haber escenificado un poco lo que son para nosotros estas tres figuras, ¿no? de que tenemos que engarzar para trabajar un poco en esta realidad entre compleja y caótica, donde cada vez más vamos a vivir. Y te paso, Carmen, a ti el testigo. Fijaos, gracias Pedro, recogiendo todo lo que ha dicho Pedro, nosotros proponemos en esta visión tres focos principales, algo que quizá no hemos estado haciendo en la reflexión de tiempo atrás, ¿no? Primer foco, como hemos dicho, observar qué ocurre en el contexto, qué tipo de contexto y qué tipo de problema se nos está presentando. Segundo aspecto, evidentemente ser conscientes de esos conocimientos, de esas habilidades con las que contamos, a nivel de organización, a nivel de personas. Y también estar abiertos a esa posibilidad de aprendizaje. Y tercer aspecto importante y vital que nosotros tenemos como muy en cuenta, que es ubicarnos en ver como en esos modelos mentales que rigen en la organización, que rigen en las personas y que en definitiva son la raíz de alguna manera que provoca las causas. Es decir, ubicarnos en este bucear abajo en esa parte inconsciente es ubicarnos en un lugar a partir del cual podemos hacer un cambio de mentalidad, tanto a nivel de organización como a nivel de personas, y habilitar cualquier proceso de cambio que además va a ser sostenible en el tiempo. Es decir, necesitamos en el momento actual y para atisbar este entorno complejo en el que estamos y las nuevas situaciones que nos sobrevienen, hacer un cambio de mentalidad. ¿Un cambio de mentalidad hacia dónde? Pues pasamos, Pedro, si te parece. Nuestra propuesta desde Emergentes es hacer un cambio de mentalidad hacia lo colaborativo. Y esto tiene muchas implicaciones. Es un cambio de mentalidad que lo que supone es un aspecto fundamental, que es activar los potenciales que tenemos dentro de la organización. ¿Qué son los potenciales que tenemos dentro de la organización? Primero hemos de partir de que, considerando esa visión de pensamiento sistémico que queremos propiciar, tenemos en cuenta que la organización es un ser vivo y social que está compuesto por personas, por relaciones,
por una cultura que conforman esas personas y esas relaciones, y más allá de eso, un ecosistema. ¿Sí? Entonces, activar los potenciales de una organización implica activar todos estos potenciales que acabamos de nombrar, activar los talentos de las personas, activar esos modelos de relación de las personas desde un ámbito colaborativo, porque como hemos visto, el ámbito actual que transitamos es un entorno complejo, es un entorno que requiere múltiples visiones, pues para darnos mejores respuestas. Una única visión, como estábamos operando, ya queda totalmente desfasada. Necesitamos la suma de muchos para atisbar muchas más respuestas, muchas más soluciones y muchos más escenarios de posibilidades. En definitiva, nuestra propuesta de valor tiene que ver con hacer ese viraje hacia una mentalidad de lo colaborativo que recoge y que activa sobre todo lo que son los potenciales de la organización, como hemos dicho. Personas, relaciones, cultura abierta al aprendizaje e incrustada dentro de un ecosistema que opera desde la competencia. ¿Sí? Pasamos un momentito, Pedro. Os presentamos también aquí en nuestro mapa de servicios dónde estaría ubicado ya el itinerario que hoy nos compete, que es el Activa la colaboración en tu organización. En estos momentos proponemos desde la Escuela de Emergentes 3 itinerarios que tienen esta visión de transformación hacia un modelo colaborativo. Estaríamos hablando en esta ocasión de activar la colaboración en tu organización a nivel general, de empezar a activar como primer escalón todas esas palancas que estamos hablando, revelar los talentos de las personas, fomentar nuevos modelos colaborativos y fomentar también una visión que abra a todas las personas de la organización hacia esos nuevos mimbres, de lo que es lo colaborativo, con la posibilidad y con la visión de activar todos esos potenciales. ¿Con qué fin? Con el fin de que la organización active sus mimbres, se solidifique y pueda sortear la ola de la complejidad con una consistencia interna importante. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos ubicado que os invitamos a que visitéis también nuestra web, emergentes.org, y podéis aquí contemplar este mapa y también un poquito lo que nos va a contar ahora Pepa en el siguiente instante ya propiamente sobre el itinerario. ¿Quieres? Pasamos un momentito, Pedro. ¿Y Pepa? Sí. Nos comenta Carmen, nos acaba de comentar que tenemos 3 itinerarios. El que os estamos presentando hoy es el itinerario de... Perdón, me quedo en blanco un momentito. De activar la colaboración en tu organización. Es sin duda el itinerario más popular, el itinerario más practicado y donde más personas han pasado hasta el momento. Es un itinerario que se realiza 100% online, toda nuestra escuela de momento es online. Se desarrolla a lo largo de 7 sesiones que se agrupan en esta ocasión en 6 semanas. En la primera semana vamos a tener la sesión 1 y 2 y vamos a ir pasando de forma progresiva por todo este recorrido que os planteamos en la pieza del puzzle. Empezamos generando vínculos y contextos, empezamos a trabajar la confianza que está en la base de una buena colaboración. No existe colaboración si no tenemos confianza. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Lo mismo que no existen equipos si no hay confianza. Estaremos hablando de otras cosas, ¿no? Empezamos a trabajar en la tercera sesión la unidad colaborativa y esa comunicación consciente. En los procesos de colaboración y en el modelo que estamos proponiendo es súper importante que la conciencia esté activada. Sabemos hacer las cosas de una determinada manera y sabemos también que no han funcionado todo lo bien que nos gustaría. Entonces, activar esa conciencia nos permite dar ese siguiente paso. Vamos a trabajar también en la sesión 4 los espacios de creación colaborativa. Como veis, la secuencia nos va llevando por una ruta, por un camino, por un itinerario en definitiva, que nos permite ir abordando qué cosas pueden suceder en una relación colaborativa. Decisiones y conflictos en la sesión 5, contextualizando lo colaborativo y sobre todo viendo qué cosas suceden, qué es aquello
que mejor funciona, pero también hay sombras en lo colaborativo y estando preparados, alerta y conscientes sobre ello, podemos estar abordándolos de una mejor manera. Este itinerario es un itinerario eminentemente práctico. Hay muy poquita teoría, la suficiente para contextualizar los temas. Entonces, ¿de qué se trata? De que los participantes viváis, si os animáis a participar en él, viváis la experiencia de transitar por lo colaborativo desde la práctica, desde la experiencia. A todo eso se suman también un montón de herramientas colaborativas que afortunadamente tenemos todos a la mano y no siempre estamos utilizando y que facilitan muchísimo también el proceso de colaboración. ¿Qué vamos a conseguir con esta colaboración? Pues vamos también a conseguir que la inteligencia colaborativa, esa colaboración inteligente, se vaya introduciendo en nuestras organizaciones, bien sea empresas, bien sean asociaciones o bien sea cualquier otro tipo de organización. Nosotros partimos siempre de una forma de hacer que es la que veis recogida en el gráfico. Hay siempre una preparación antes de las sesiones. Hay prácticas durante las sesiones, es un espacio eminentemente práctico, y luego hay una sesión de refuerzo después de las sesiones, que engancharían en este ciclo con todo lo que vemos aquí. ¿Por qué planteamos esta forma de hacer? Porque creemos que la práctica necesita aposentarse y necesitan pasar cosas entre una sesión y otra del itinerario, y eso es tremendamente importante. Con esta metodología lo que nos permite realmente es ir dando poso a todas aquellos contenidos y aquellas experiencias que vais a vivir. En algunas ocasiones la experiencia se vive y luego emerge y se rescata en los periodos intersesión. Entonces esto es muy importante para nosotros. Va a haber una aplicación de esas herramientas que os comentaba. En muchas ocasiones estas herramientas las tenemos a la mano y las utilizamos de tanto en tanto y no somos conscientes de cuánto nos mejoraría en la vida si lo hiciéramos de una forma más estructurada, más consciente y sobre todo contagiándola hacia nuestro entorno, ¿vale? Y al final del itinerario estamos preparados, si nos atrevemos y si el contexto de la organización nos deja, que nos dejará, a empezar a implantar modelos colaborativos. No trabajamos en colaboración en la mayoría de las ocasiones ni en la mayoría de las organizaciones. Y esto es un punto interesante que creemos que da valor a nuestra propuesta. La duración, os comentaba, son 7 sesiones de 2 horas cada una, por lo tanto la duración son 14 horas, están divididas en 6 semanas en esta ocasión. Son sesiones presenciales, bueno, formación online en vivo, quería decir presencial en Zoom, online en vivo, y es importante también que os comprometáis a una hora adicional para ir trabajando esas intersesiones. Veis aquí ya el precio que tenemos. Comenzamos el 17 de enero y terminamos el 21 de febrero, o sea, estamos ya a la vuelta del comienzo, y si realmente estáis interesados, que esperemos que alguno de vosotros os animéis, nos podéis encontrar o bien en la web o bien en el correo de emergentes para profundizar más. No obstante, vamos a dejar ahora un espacio por si tenéis preguntas o si queréis comentar algo, aclarar, ese espacio lo vamos a dejar ahora. Ya os digo, esta información que tenéis aquí y que se ve poquito en la pantalla la tenéis disponible en la web. O sea, cualquier cosa podéis profundizar allí con todo lujo de detalles. Y no obstante, lo que sí dejamos ahora es ese espacio para preguntas, dudas, comentarios. Bueno. A los que os habéis ido incorporando, por favor, os vamos a pedir algo, y es que si podéis, por favor, activar la cámara y que nos pongáis en vuestro nombre, al lado de vuestro nombre, la ciudad hacia donde estáis conectados. Muchísimas gracias. Carmen.
Pues nada, retomamos, si os parece, este pequeño espacio donde creo que será interesante también el compartir que nos evoca todo esto que hemos estado por aquí trasladando. Sobre todo en cuanto a lo que nos ha comentado ahora Pepa sobre nuestro itinerario propiamente y sobre también las reflexiones que nos han llevado a plantear este itinerario. Yo abriría como una ronda, un pequeño turno de, pues bueno, de compartires entre todos, pues para que veamos qué es lo que nos ha trasladado todo esto que os hemos estado intentando contar desde nuestro lado, ¿vale? Así que cualquiera que tenga ganas de contarnos alguna cosa, que por favor simplemente levante la mano y le damos la voz. ¿Cómo habéis visto lo que os hemos planteado? ¿Qué os evoca? Peter, muy buenas. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola. Pedro, hola a todos, todas, ¿cómo están? No sé si te dio tiempo a... Bueno, creo que llegaste un poquito más tarde y creo que no viste el inicio también de lo que contábamos. ¿O sí? Sí, bueno, el inicio no pude verlo, pero sí sí pude ver la mayoría de la presentación. Vale. Me parece súper interesante el cómo podemos comenzar a desarrollarnos en aspectos que normalmente no le prestamos atención, ¿no? Sobre todo a nivel de no solamente las competencias que debemos tener, sino también de ir cambiando poquito a poquito nuestros modelos mentales, ¿no? Y cómo más bien nosotros en algún momento podríamos ayudar también a cambiar los modelos mentales de otras personas, ¿no? A partir de colaborar constantemente. Esto es. Así que me pareció muy, muy interesante. Ajá. Gracias, Peter. La suma de visiones, ¿no? Desde la interculturalidad, desde la intergeneracionalidad, desde la intersectorialidad, de alguna manera pone en evidencia esa suma, ¿no? Esa suma desde distintos lugares que nos enriquece a todos, ¿no? Y hablábamos de que quizá para dar respuestas a esta complejidad es una de las vías quizá mucho más directa que otras, ¿no? Podrían ser muchas más, pero quizá podría ser una de ellas. Muchas gracias, Peter. No sé si alguien más quería comentar alguna cosa. Jean-Pierre, por ejemplo, ¿qué te parece? Creo que, bueno, primero acá todavía estamos tardes, buenas tardes. Muy buenas, Jean-Pierre. Estamos desde Lima todos. Sí, yo creo que en realidad algo que me ha llamado mucho la atención es el modelo de cómo vemos esa interacción del contexto, la competencia y la actitud. Propiamente también yo diría que dentro de este modelo de competencias, también uno de los retos mayores es cómo esa transición se va a dar entre cada punto, ¿no? Creo que se me cortó el internet. Bueno, creo que uno de los retos mayores va a ser cómo se dicta esa transición entre la incompetencia consistente más a la competencia consistente, porque es un proceso que no está tan desarrollado en el intercambio, ¿no? Es como, ¿en qué momento uno realmente dice que es consciente de tener una habilidad, ¿no? Y mucho creo que tiene que ver con esa parte intersubjetiva, que es que las otras personas te puedan reconocer como una persona competente, ¿no? Entonces, sí, bueno, creo que una reflexión bastante interesante. Vinculando esto que dices, Jean-Pierre, ¿no? Vinculando lo que es la parte de las competencias con la parte del atisbar los modelos mentales desde el cual vemos la realidad y desde el cual interpretamos y consecuentemente tomamos decisiones en nuestra realidad, ahí entraríamos a ver ese engranaje, ¿no? De ver cómo concientizamos los distintos procesos, cómo concientizamos pues dentro del nivel de personas, dentro del nivel de los modelos organizativos, cómo vamos haciendo todo ese proceso. Es un desarrollo que vamos a ir viendo dentro de lo que es el itinerario. No solo viendo, sino practicando y experimentando, que es de ahí de donde se deriva realmente el conocimiento, ¿no? Muchas gracias, Jean-Pierre. Rosa, no sé si querías comentar alguna cosita. ¿Qué te pareció lo que pues mira, proponemos? Me animo, sí, porque la verdad es que me ha gustado muchísimo. Ha sido muy inspiradora, además la presentación ha sido muy clara y sobre todo para aquellos que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Somos un poco más ajenos a toda esta formación o a este conocimiento, pues me ha parecido muy motivacional, ¿no? Pues para
para continuar con la formación que además estáis ofreciendo, ¿no? con esta información, porque además creo que desde cualquier rol que tú tengas en la empresa es importante también el tener estos conocimientos para ponerlo en marcha, ¿no? Independientemente de que seas coordinador, de que tengas personal a tu cargo, etcétera, ¿no? Y porque creo que la colaboración, sinceramente, es algo que es muy necesario el potenciar en muchas de las organizaciones en las que, en mi caso, por ejemplo, particularmente trabajamos, ¿no? De hecho, mil gracias, Rosa. Cierto, ¿no? La colaboración como esa competencia transversal que, como bien dices, tiene cabida en cualquier ámbito, en cualquier cargo, en cualquier función y en cualquier visión, quizá, ¿no? Y que es uno de los engranajes, quizá, para hacer ese cambio cultural al que ahora quizás necesitamos apuntar también, ¿no? Mil gracias. Carmen, Rosa trabaja en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental. Ajá. Y esto es sostenibilidad en todos los sentidos, social, medioambiental, organizacional, vamos un poco en esa línea. Es algo, nosotros hablamos de que cuando algo es sostenible en el tiempo es cuando realmente se aborda desde la raíz, ¿no? Y abordar desde la raíz, como decía Jean-Pierre, supone ir a buscar esos modelos mentales que quizá nos están limitando o restringiendo nuestra manera de ver y darnos la posibilidad de ampliar esa mirada y esa perspectiva. Y qué mejor que sumar con otros para realmente ampliar ese marco de visión, ¿no? Y de ahí donde tiene valor realmente lo que es el aspecto de lo colaborativo, en donde planteamos ahora, ¿no? Para abordar todo esto complejo que se nos viene o en lo que estamos ya inmersos, ¿no? Toda esa multitud de factores interrelacionados que, bueno, vamos desgranando, pero que realmente no tenemos un único camino, pues vamos por aquí, ¿no? Mil gracias. María, no sé si tú querías comentar alguna cosa. ¿Qué te pareció lo que contábamos? Yo. Sí, María y yo. Bueno, el modelo sí me parece muy claro, vamos bien, se entiende muy bien y tal. Para mí el reto está antes de empezar el modelo, o sea, para mí el reto pasa por hacer que los compañeros, los colegas quieran hacer el esfuerzo de ponerse en la situación de colaborar. O sea, porque aquí todo el mundo cree que colabora, ¿sabes? Yo pienso, desde mi punto de vista, yo pienso que todo el mundo cree que colabora. Colaborará a su estilo. Otra cosa es que colaboren de una manera efectiva. Cierto. ¿Sabes? Sí, María, eso que comentas es típico. Quiero decir que no es... Entonces, claro, antes de todo esto, pues claro, hay un paso previo. No es que tu organización todo el mundo cree que sí, no, sí, yo colaboro. Mira, nosotros en todas las experiencias que tenemos, incluso hay gente que lo dice al principio o al final, no, si colaborar, bueno, si es que lo llevamos todos encima, si es que, joder, si la vida es toda una colaboración constante y tal. Y cuando terminamos un poco es muy frecuente vale, ya he entendido de qué decimos colaborar con mayúsculas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y muchas veces está muy cerca de la gente, simplemente que esa parte de procesos, de forma de engranar las cosas, pues no se ha parado a pensarlo. Cuando decimos los temas de parada y reflexión, vamos un poco en esa línea, pararse, ver un poquito cómo nos relacionamos, tomar conciencia del exterior, tomar conciencia del interior, establecer la parte de comunicación. Entonces, es un proceso, la verdad es que cuando lo hacemos, yo creo que partimos de esa realidad en todas las organizaciones, en todas las personas, porque no nos engañemos, venimos de una mentalidad individualista, venimos de un mundo donde básicamente trabajamos de una forma muy lineal, jerárquica y tal. Entonces, bueno, pues de hecho el objetivo de este itinerario es remover un poco esa especie de situación que ya todos conocemos y vivimos. Y la verdad es que, bueno, no te sientas en el sentido agobiada porque esto es lo normal en todas las organizaciones. Yo desde aquí apuntaría que una de las características que quizá tiene el itinerario y el planteamiento que hacemos es que sea una vivencia experiencial. No es lo mismo hablar porque es cierto que se nos llena la boca al hablar de colaboración a todos, que experimentar e integrar lo que es la verdadera colaboración, ¿no? Que es algo que es genuino y que está en todos nosotros, pero por esos marcos mentales quizá en los que hemos estado instaurados ya como historia de la humanidad, ya dentro de lo que es el ámbito organizativo propiamente, hemos ido a funcionar de una manera como muy automatizada, muy desde lo unívoco, y entonces todo eso que está en nosotros lo queremos recuperar ahora para que realmente nos dé sentido en el abordaje de las nuevas situaciones que se nos plantean. Pero lo hacemos de una manera como muy
integrativa, es decir, solo si experimentamos integramos una experiencia, no si hablamos de esa experiencia, no si hablamos de ello, ¿no? Entonces, esta es un poco la propuesta, ese ámbito práctico, pragmático de realmente ese vínculo que se genera con el otro, no solo el vínculo que yo hablo que tengo con el otro, sino el que yo creo con el otro, ¿no? Así que sí, por aquí vamos. Normalmente, Carmen, por añadir un punto más, tú lo has referido antes, nosotros somos fieles creyentes de lo intergeneracional, lo intercultural, lo intersectorial, lo interorganizacional. Nos han funcionado muy bien cuando hemos hecho estos programas entre organizaciones diversas. O sea, gente que no se conocen de nada cuando empieza el recorrido. Nos gusta, por ejemplo, hacerlo como que haya uno o varios equipos de cada organización y que empiecen a trabajar entre ellos. Y entonces se lleva mucha sorpresa cuando al cabo de no demasiado tiempo están empezando ya a ver las cosas de otra forma, pero no solamente dentro de la organización, sino con otras organizaciones. Nosotros somos fieles o firmes creyentes de que esto va de colaborar, de compartir, de ser competidores y no competidores. Y ese es el camino que yo creo que, bueno, pues que necesitamos, porque al final lo que es cierto es que todo este ámbito de complejidad y caos que no va a mejorar, es decir, que vamos a ir a más complejidad y a más caos, eso es así, no se puede resolver desde las individualidades ni desde las organizaciones individualmente. Esto hay que resolverlo en red, en conjunto, y tenemos que aprender a trabajar en red y en conjunto y a colaborar, ¿no? Y fijaros que hay algo tremendamente interesante en todo esto que estamos comentando y que estáis comentando vosotros o diciendo, oye, lo importante es que antes que nada quieran colaborar. Esencialmente, las personas, el ser humano, somos seres colaborativos, pero a lo largo de toda nuestra historia ancestral nos han educado en el colegio primero, en las escuelas, y luego nos han seguido culturizando en las organizaciones a competir. Entonces, toda esa colaboración al final queda colapsada, porque tendrás éxito si compites y destacas. Y no nos damos cuenta que el éxito es mayor cuando colaboramos y creamos. Eso no quiere decir, vale, pues todo el mundo igual, todo el mundo guay, esto es... No, o sea, hay estructura debajo, hay metodología, hay herramientas, hay sistemas, o sea, hay, si me permitís, ciencia detrás de la colaboración y lo que queremos es recuperarlo, porque pasa que está un poquito tapado por muchas cosas que han ido cayendo después. Carmen, a mí me gustaría hacer una pregunta, aprovechando que tenemos aquí a nuevas generaciones y además del otro lado del charco, y además que entiendo que por edad y demás todavía no están muy metidas en el mundo organizacional. Si miráis a vuestra universidad, ¿en qué medida esto es válido o no válido? Esto que hemos estado haciendo en referente a las organizaciones, ¿en qué medida vosotros percibís que en la universidad estáis trabajando individualmente, colaborativamente? ¿Se está entendiendo la complejidad? ¿Cooperáis? No sé, me gustaría algún bosquejo. ¿Quién se atreve? Javier. Sí, ahí, por ejemplo, sí quería comentar algo. Por lo menos en mi caso, yo, por ejemplo, estudio gestión, que, bueno, viene a ser administración con sus diferencias, ¿no? Es el nombre de la carrera. En términos de colaboración, yo personalmente, bueno, los trabajos que nosotros realizamos, por ejemplo, suelen ser trabajos grupales. Acá estoy hablando un poco más de la forma, ¿no? Siempre tratando de conectar un poco más con alguna organización para poder aplicar las cosas que se nos enseñan acá, ¿no? Pero yo personalmente sí creo que sería importante, o sea, hablando ya de repente de punto de vista como quien buscara mejorar algo de repente, que se enseñe un poco más, no solamente en las formas, que hay que hacer las cosas, que hay que aplicar los conocimientos que nosotros hacemos a un nivel organizacional o sea, hacia adentro, ¿no? Hace falta todavía, creo que, esa mirada más de red, más interorganizacional, porque los conocimientos que nosotros nos brindan son para aplicarlos de la organización hacia adentro, ¿no? Con una perspectiva interna. Pero sí creo que hace falta esa mirada hacia afuera, esa mirada de conectar con otras organizaciones
No solamente lo digo en un sentido teórico, o sea que hay cosas de la teoría y conceptos que de repente podríamos aprender ahí, que también tiene un peso, también es importante, sino que a nivel práctico eso también hace falta, ¿no? Esta perspectiva en red, esta perspectiva interorganizacional. Y de hecho también me parece bastante interesante que promuevan como, ¿no? como organización esta perspectiva, porque creo que hay un cambio de mindset también que hacer ahí. Y o sea, reconozco que es complicado, porque lo que veo yo, por ejemplo, es que muchas veces en las organizaciones se vive al día a día y se actúa de una manera bastante reactiva. Entonces, pasar de esa perspectiva a una perspectiva no solo más largoplacista, sino en el que te tomes el tiempo de conectar con otras organizaciones, es difícil, ¿no? Tienes que salir primero, creo que, de una forma de ver las cosas hacia otra. Y ese es un reto, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a este evento porque alguien me pasó, me contó de la existencia de ello, pero hay un reto, creo, ¿no? A nivel universidades, de repente de mejorar un poco esos aspectos que comentaba y tratar de llegar a más personas para que pueda haber este cambio de mindset, de modelo mental. Eso. Muchas gracias, Javier. Pues, no sé. Yo quisiera, Pedro, complementar a Javier una crítica constructiva a las universidades en general, ¿no? Yo también estudié gestión, al igual que Javier, gestión y alta dirección, y como dice su nombre, está enfocada en la alta dirección, ¿no? Entonces, terminan siendo como que quienes están arriba, quienes terminan decidiendo las cosas más importantes de una organización, sea su estrategia, o sea las decisiones del día a día, termina siendo la alta dirección que lo hace. Cuando en realidad, como ustedes comentaron, el potencial de la organización lo hacen todas las personas que lo conforman. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a buscar maneras de enseñarle a las personas el cómo todas las personas, no solamente la alta gerencia, todos, podemos ir utilizando ciertas herramientas que nos permitan a todos, ¿no? Poder, como dijeron, colaborar, ¿no? Poder, no sé, divertirnos mientras trabajamos, pero a su vez sentir que estamos cambiando el mundo, estamos cambiando las cosas, ¿no? Y como dijo Javier, no solamente enfocándonos en lo intra, o sea, en la organización, sino que sea mucho más natural colaborar entre organizaciones, ¿no? Entonces, sí, esperaría que en algún momento las universidades, no sé cómo sean los diferentes países, soy de Perú, se comiencen a, ¿no? Tal vez a incorporar este conjunto de herramientas, ¿no? Que formen a los alumnos desde jóvenes ya con esa mentalidad diferente, porque a veces, a medida que crecemos, es más complicado tal vez cambiar todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Ok, muchas gracias, Peter. De todas maneras, pues no sé, por dar un sesgo quizás un poquito más pesimista, no solamente es aprender entre organizaciones, sino interorganizaciones también en general. Al menos la foto que nosotros tenemos desde este lado del charco, pues todavía hay muchos silos, todavía hay muchos reinos de taifas. No hay una colaboración verdaderamente fluida en una buena parte de las organizaciones. No voy a decir en todas, pero una buena parte de ellas, ¿no? Entonces, la asignatura de colaboración está dentro, está con el ecosistema, está entre organizaciones, o sea, está todo por hacer. Si lo miro en positivo, tenemos un mercado inmenso. Así que en eso estamos. No sé, Carmen, Pepa, ¿queréis decir algo más? Ya estamos casi en la hora. No, yo agradezco pues esto, las visiones que vienen apuntando fuerte sobre realmente las respuestas, ¿no? Que yo creo que sois vosotros los que vais a proponer estas respuestas y me encanta escuchar este sentir, ¿no? Este sentir que tenéis. Simplemente, pues realmente nosotros concluir con que nosotros creemos realmente que un mundo colaborativo es mejor a todos los niveles, intra, a todos los niveles, y que realmente creemos que ahí está la palanca para hacer un cambio transformativo sostenible en el tiempo, ¿no?
Así que concluir con esto, no sé si alguien quería como última despedida. Pepa. Sí, yo quiero, antes de marcharnos, y vamos un minuto por encima de la hora prevista, primero agradecer a los que estáis aquí que os hayáis asomado a esta ventana y que nos hayáis permitido contar cuál es nuestra propuesta. Creemos realmente que es una propuesta que aporta bastante valor en el momento actual y sobre todo con los escenarios con los que vivimos, esos escenarios que nos dibujaba Pedro en distintos contextos. Si reaccionamos siempre igual a escenarios distintos, vamos a tener un estrepitoso encontronazo, por no decir un estrepitoso torpazo, ¿no? Y además, comentarlo, o sea, lo mismo que decía Javier, yo estoy aquí porque alguien me lo comentó, comentarlo con vuestro entorno. Creemos realmente que hay mucho que hacer aquí. Y si encima os animáis, nos vemos el 17 de enero. Juan, Pues ¿alguna nada. cosilla? Juan, Cris, Alfredo, que no habéis comentado, Emilio, aunque fuera una palabra que os lleváis aquí, quizá los que no han comentado ninguna cosa. Cris, simplemente aunque fuera una palabra, ¿nos regalas? Sí, bueno, nada, que me ilusiona por esta visión de como una especie de retorno, a lo que realmente somos, ¿no? A lo humano, el retorno bueno, me gusta mucho. Sí. Muchísimas gracias, Cris. ¿Alfredo? Sí, yo por mi parte, la verdad es que el tema creo que es interesantísimo, básico, el mundo lo necesita sí o sí, creo que si no muy mal nos va a ir. El problema tiene también un poco que ver con lo que decía Peter. Yo creo que hace falta mucho, no solo de técnicas, de métodos, de herramientas, sino de inspiración y de liderazgo, ¿no? Mucho porque aquí hay que convencer de que merece la pena, y esto es casi espiritual, ¿no? Esto no se convence demasiado con argumentos, esto se arrastra, se conquista a las personas, ¿no? Y luego vienen los métodos y las herramientas, ¿no? Pero es fundamental estar tan convencidos que se contagie, se arrastre en el sentido positivo, ¿no? De la palabra, para crear esos ambientes y poco a poco, porque las organizaciones y como el mundo, pues hay que cambiarlo poquito a poco, ¿no? Sumando cada vez más en círculos concéntricos, ¿no? Que se vayan creyendo y que les vaya mereciendo la pena, un poco porque no les perjudica indudablemente, sino que van haciendo un proyecto mejor, una causa común con mejor resultado, y además porque tienen una satisfacción personal de mayor plenitud, mayor encaje en el trabajo, todo tiene más sentido, ¿no? Cuando uno está en un engranaje colaborativo, ¿no? Diría, ¿no? Eso es un poco el reto es grandísimo, y por otro lado, yo creo que nadie en ninguna organización debería de dejar de empezar, si no ha empezado, en trabajar y luchar por todo esto, ¿no? Me parece que aunque cueste, ¿no? Y aunque se tropiece, porque seguro que el mundo no lo vamos a cambiar en 2 días, ¿no? Pero me parece que no se puede no trabajar, ¿no? En esto. Ok. Muchísimas gracias, y para no robaros más tiempo, que también aquí nos pasamos del tiempo y tampoco creemos que es digno de respeto ante todos los que habéis venido. Si os parece, lo dejamos aquí, os convocamos para todos aquellos momentos que os apetezca seguir compartiendo desde la colaboración en todas las actividades que desde Emergentes pues tenemos en marcha. Os proponemos que os registréis en la web y así estéis también un poquito al tanto de lo que vamos haciendo, y nada, nos estamos viendo en breve, cuando queráis. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto.